Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de una noticia trágica, y es que España ha dejado de ser oficialmente un país, como decían, de camareros para convertirse en un país de funcionarios. ¿Y por qué decimos esto, amigos? Bueno, pues hay que agradecer esto a un artículo que ha hecho Vox Populi, que habla precisamente de esto, de esa concepción que teníamos de país de camareros. Cuando digo camareros hablo de empleados del sector turístico. El sector turístico crecía con fuerza. Estábamos hablando de una situación antes de la crisis de 2,67 millones de trabajadores en el sector turístico, y justo detrás, bueno, pues siguiéndolo a corta distancia, estaba el sector público con 2,59 millones de personas trabajando en esas actividades del sector público. ¿Qué ha pasado con la crisis del COVID? Bueno, pues uno de los sectores más afectados, por supuesto, el sector turístico. Muchos ERTEs, muchos ERES, muchos empleos que han desaparecido, y la cifra de empleados en el sector turístico ha bajado. ¿Y qué ha pasado con el sector público? Pues que ha aumentado. Y es que, amigos, durante el segundo trimestre de este año, y bueno, pues con todo el COVID en marcha, pues el empleo privado ha caído en un 7,4%, pero sin embargo el empleo público ha aumentado en un 1%. Claro, cuando hablamos de sector público, sector privado, pues bueno, mucha gente dice, oye, pues empleo es, sea de un sitio, sea de otro, pero la diferencia es muy importante, y es que ese empleo que creamos en el sector público es un empleo que, bueno, va directamente a nuestra cuenta de gasto. Estamos empleando a ese personal pues para darnos una serie de servicios a la sociedad, para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro estado del bienestar, lo que queramos. O, bueno, como pasa en muchos casos, simplemente, bueno, pues porque ese gasto se ha venido haciendo toda la vida y lo seguimos haciendo, y nadie se ha planteado reducirlo, acotarlo o no tener 16 administraciones utilizando dinero público para lo mismo y no ponerse de acuerdo para hacerlo de una manera más eficiente. Bueno, pues el gran problema es que si aumentamos el empleo público, es verdad que tenemos más empleados, pero también es verdad que aumenta el coste mensual que tenemos a la hora de pagar las nóminas, porque recordemos que el empleo público lo pagamos todos nosotros, la empresa, que es el Estado español. Y claro, pues si aumentamos el empleo público y disminuimos el empleo privado, pues lo que estamos haciendo es tener que poner más dinero cada mes para pagar nóminas, y sin embargo, como hemos reducido el empleo privado, pues lo que nos pasa es que vamos a recaudar menos, porque primero habrá menos trabajadores. Ese 7,1% que ha caído el empleo privado es menos trabajadores cotizando, gastando y pagando impuestos, pero además estamos produciendo un problema económico que no genera esos ingresos que vamos a necesitar como Estado para cubrir todas esas nóminas. Así que tenemos que tener claro que cuando hablamos de empleo público es empleo que pagamos nosotros con nuestros impuestos, que si lo aumentamos, pues tendremos que poner más impuestos para pagar ese empleo, sobre todo porque no hay más gente trabajando. Si hubiera más gente trabajando, pues al final ese coste de pagar un empleado público lo podríamos repartir entre más. En la situación actual lo estamos repartiendo cada vez entre menos y, claro, aumenta los empleados públicos, con lo que al final vamos a tener un problema muy grave de deuda y de déficit cada mes a la hora de cubrir esos gastos. Y hay un dato muy interesante con esto de los funcionarios que muchas veces pasamos por alto. Cuando uno piensa en funcionarios, normalmente piensa en funcionarios del Estado. Sin embargo, del total de funcionarios que tenemos en España, estamos hablando que el 19,74% de esos empleados públicos son de la Administración Central, solo el 19,74%. Y además, dentro de ese 19,74, pues tenemos las Fuerzas Armadas, que son algo de todos y que, bueno, pues que ya suponen las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, etcétera, que ya casi suponen el 10%. Con lo que al final esa estructura
que tenemos del Estado, bueno, no representa el mayor número de trabajadores públicos. El porcentaje más alto lo generan las comunidades autónomas. Estamos hablando de un 58,29% de los empleados públicos y, bueno, pues luego las administraciones locales un 21,97%. A ver, es verdad que hay dos competencias que están transferidas que son muy importantes en cuanto a funcionarios públicos, como pueda ser la sanidad y la educación, pero bueno, lo que tenemos que pedir a nuestros gobernantes es que, bueno, pues que empiecen a mirar esa estructura pública que está creada para dar servicio a toda la sociedad, pues bueno, que la podamos ajustar, que no se dupliquen competencias, que no estemos gastando el dinero en cosas que no sean realmente importantes, porque un poquito de dinero aquí, otro poquito de dinero aquí, otro poquito de dinero aquí, hacen que ahora mismo, y es insostenible, tengamos más funcionarios que trabajadores en la hostelería. Con lo que, bueno, pues cuantos más funcionarios tengamos y menos trabajadores en el sector privado tengamos, pues vamos a tener un problema de poder cubrir todas esas nóminas y poder pagar todos esos servicios que el Estado nos tiene que dar. Así que, bueno, como hemos dicho muchas veces en este canal, lo que tenemos que hacer es crear riqueza, tenemos que ser más los que estemos cotizando, los que estemos generando, como decía, riqueza y creando puestos de trabajo, porque, bueno, pues esa será la manera de repartir todo ese gasto que, bueno, yo no entro en si es necesario o no, yo considero que tenemos que tener un buen estado del bienestar, estoy totalmente de acuerdo, pero también entiendo que tenemos que ser capaces de pagarlo. Con lo que algo muy importante, primero, centrémonos en los ingresos, creemos riqueza, creemos puestos de trabajo para que haya mucha gente cotizando, pero no olvidemos que también en esto del emprendimiento es fundamental ese control de costes que ahora mismo pues, se nos está disparando por la situación en la que estamos, pero que bueno, es un buen momento para que aprovechemos para revisar, que estoy seguro que van a salir millones y millones de euros que bueno, pues podríamos prescindir de ellos sin tocar ni la sanidad ni la formación, o tocando la sanidad y la formación, pero en esas cosas que no sean importantes, y bueno, pues coger ese dinero y ponerlo en lo que realmente sea importante. Y luego, bueno, pues esas competencias que están duplicadas y triplicadas, pues que alguien decida dónde se van a tomar esas competencias, cómo se va a centralizar los servicios, cómo se van a compartir recursos y cómo vamos a hacer que todo el gasto público sea más eficiente. Bueno, pues esa es la tarea que deberían tener nuestros políticos y, bueno, no estar a otras cosas como están, porque, claro, si conseguimos, por un lado, el sector privado generar riqueza y crear puestos de trabajo, por otro lado, el sector público ajustar sus gastos y bueno, no desperdiciar recursos económicos en cosas que no son importantes, y finalmente los legisladores son capaces de, bueno, pues darnos el marco adecuado, la seguridad jurídica. Por aquí os dejo un vídeo que hablamos de la seguridad jurídica que necesitamos para que nuestra economía funcione, pues tendremos la clave o la fórmula que puede hacer que terminemos con esta crisis y con cualquier crisis que pueda llegar. Así que, amigos, espero que esto nos haga reflexionar. Tenemos más gente ahora mismo dándonos servicios que gente ganando dinero para pagar esos servicios, en este caso en el sector de la hostelería, que es bueno, pues uno de los sectores más importantes en España. No deja de ser una anécdota que ahora mismo pues haya más empleados públicos que, como decía el titular, camareros o empleados del mundo del sector turístico, pero es un hecho significativo y que nos tiene que hacer plantearnos si, bueno, pues, porque igual hay alguno que todavía piensa que la solución es que todos seamos funcionarios. Oye, pues todos un sueldo del Estado. Claro que igual hay que pararse a pensar quién va a pagar todo eso o cómo se va a pagar todo eso. Bueno, pues fuera de los pensamientos irreales, vámonos a la realidad. Y la realidad es que tenemos que tener mucha gente produciendo, generando riqueza para poder permitirnos este estado del bienestar, poder permitirnos estos funcionarios que nos mejoran la vida, o así deberían hacerlo, que nos dan todos esos servicios que necesitamos, fundamentalmente para que nosotros nos podamos centrar en la parte de la generación de riqueza y creación de puestos de trabajo. Así que, bueno, a ver si reflexionamos. No podemos tener una nómina del Estado
tan alta todos los meses, menos en esta situación. No nos la podemos permitir porque ahora mismo estamos con una caída en los ingresos tremenda y, bueno, yo ya lo he dicho claramente, yo no abogo por recortar en los servicios que todos hemos decidido darnos, pero sí en que hagamos una gestión correcta del gasto, que eso es lo que tienen que hacer los gobiernos nacionales, autonómicos y locales. Y alguien tiene que dirigir esto y que, bueno, pues que las competencias no se tripliquen, que no desperdiciemos dinero, que centralicemos los costes, como se hacen en las empresas, para reducirlos, para hacerlos más eficientes y para que al final cada euro recaudado no valga 1 euro, sino valga 2 o 3, que ahora pues igual vale medio. De cada uno de los que se recauda, medio directamente va a lo que necesitamos y el otro medio, pues bueno, se pierde por ahí. Vamos a tomar cada uno nuestra parte en este reto. Empresarios, autónomos, generación de riqueza y puestos de trabajo. Gobiernos nacionales, autonómicos y locales, vamos a gestionar mejor ese dinero, vamos a hacer pues como las madres en las familias, sacarle todo el partido posible a ese dinero sin cortar los servicios que necesitamos dar. Y por otro lado, vamos a pedirle a nuestros legisladores que legislen para que todo esto funcione y no legislen para intentar ganar las próximas elecciones o para intentar demostrar una ideología o una manera de ver la vida bueno, pues eso lo demostramos en una tesis, en un trabajo, pero cuando lo aplicamos a una sociedad pues puede tener consecuencias muy graves. Así que, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como os decía, los amigos de Vox Populi publican este artículo. La verdad es que tiene muchísimos datos, es muy interesante y nos habla, pues eso, de que en este momento tenemos más funcionarios que empleados en el sector de la hostelería. Y bueno, a ver si esto nos hace reflexionar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como os decía, os voy a pedir algo que, bueno, pues nos va a costar dinero y que necesitamos para que se nos oiga más, para crecer y para que consigamos entre todos cambiar las cosas. Y no es más que os suscribáis a este canal del emprendimiento, que le deis aquí a este pa en la cabeza y que aceptéis las notificaciones. Y bueno, si queréis seguir informados de todas estas cosas, todas estas medidas y todo lo que pasa en nuestra economía, pues aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.